Bienvenido a tu Iglesia Chipre en casa. Muy buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, Dani, ¿me ayudas? ¿Quién está? Uy, yo ya no veo quién está arriba, Dios mío. Le puse al mensaje del día de hoy, oídos sordos a verdades incómodas. Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos tenido verdades incómodas, nos han dicho cosas que nos han confrontado y pues tenemos la tendencia a no escuchar o a sentirnos como un poco, no sé, será rebeldes, pero también muchas veces nos han ayudado a ser transformados a través de esas verdades. Entonces hoy la prédica va a tener un poquito oídos sordos a verdades incómodas. Entonces vamos por favor al Evangelio según San Mateo 4, 1 al 11, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Se fueron los niños? ¿Quedaron solo ellos? ¿Sí? Bueno, entonces los niños tienen un compromiso hoy, que es portarse súper bien. Les van a pasar unos papelitos para que estén escribiendo. Los que no saben escribir van a dibujar, y al final les van a contar a los papitos qué conclusión sacaron de sus dibujitos. Listo, entonces definitivamente el oído es algo muy importante para la creación. O sea, Dios le puso un sistema único a nuestro oído. Funciona con 3 huesecitos, los más pequeños del cuerpo. Y si me pusiera a hablar del oído, creo que me tocaría quedarme hablando de él, porque es muy complejo, funciona con vibraciones, funciona con la transmisión de impulsos, y todas esas vibraciones llegan a nuestro cerebro y se convierten ¿en qué? En eso que escuchamos, en el trueno, en la voz, en todo eso. Es maravilloso como Dios creó todo nuestro cuerpo. Y yo cuando escuchaba esto, dale por favor a la siguiente, Dani, decía: el oído interno, aunque no más grande que una avellana, o sea, es pequeñito, contiene tantos circuitos como el sistema telefónico de una ciudad de buen tamaño. Y lo que simplemente llegaba a la conclusión, Dios le puso tanto detalle a un órgano tan pequeño porque tiene tanta importancia. El oído, de hecho, la obediencia más bien, cuando la Biblia habla de obediencia, la relaciona con la capacidad de escuchar, de estar atento a la voz de Dios. Esa es la obediencia bíblicamente, la capacidad de escuchar a una autoridad como es Dios y hacer lo que Él está demandando. Así que el tema de hoy, no se les olvide, es obediencia. Ay, pero estábamos hablando de Satanás y de todo eso. Pues lo que prima en la tentación a Jesús fue la obediencia. ¿Listo? Entonces la pregunta es, en este mundo posmoderno, ya creo que se pasó al posmodernismo a otra cosa, que ya ni sé, cada día se inventan algo nuevo, donde en realidad están hablando del egocentrismo, del hedonismo, el placer, el yo. ¿Será que podremos ser obedientes a un Dios? A un Dios no, a nuestro Dios de poder. Y yo creo que sí, a través de Cristo, claro que sí es la respuesta. Y por lo mismo, hoy les voy a compartir como 3 advertencias para aprender a discernir la voz de Dios y para poder obedecerle y separar la voz de Dios
de las voces del enemigo, porque resulta que cuando no conocemos la voz de Dios, Él nos puede engañar fácilmente. Entonces, cuando leímos, lo primero que vemos en Mateo, podemos darnos cuenta que la voz de Dios no es sensacionalista. Yo digo que Satanás, si fuera, no estoy hablando de los periodistas porque creo que es una profesión digna, pero si Satanás fuera periodista sería sensacionalista. O sea, esos periodistas amarillistas que buscan lo peor de la noticia, eso haría Satanás. A él le gusta la parte extremista, de maximizar los problemas de las personas, y ya les voy a explicar por qué llegué a esta conclusión. Antes de hablar del humanismo, del sensacionalismo de Satanás, quiero que veamos quién está hablando en el Evangelio o quién lo escribe. Es Mateo. Sabemos que antes fue publicano, recaudador de impuestos, y Mateo está hablando aquí a los judíos del Mesías. Les está diciendo, el Mesías cumplió toda la ley. El Mesías fue bautizado sin tener pecado en el bautismo de Juan, que era el bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué? Para cumplir con la ley, con la que nadie había cumplido hasta ese momento. Pero cuando fue bautizado, dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió en él en forma de paloma o como paloma. Y es lindo porque dice la Biblia que se abrieron los cielos y se escuchó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Nos damos cuenta cuando se abren los cielos, que a veces creemos, se abren los cielos, entonces pensamos en cosas financieras. Los cielos se abren para escuchar la voz del Padre. Es maravilloso. Entonces resulta que cuando él ya sale del desierto, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y dice la Biblia, para ser tentado por Satanás. Esa es una verdad incómoda, ser tentado por Satanás. Y está allá y es tentado en 3 lugares, de 3 maneras diferentes, y Jesucristo vence la tentación. ¿Cómo? Diciendo, escrito está. Con el poder del Espíritu Santo, Jesucristo no cae en la tentación. Algo que dicen los teólogos es que Mateo es como un segundo Éxodo. ¿Qué quiere decir un segundo Éxodo? Los que han leído la Biblia juiciosamente saben que el pueblo de Israel estaba ¿en qué? En esclavitud. Después, ¿qué pasó? Lo liberaron. ¿Quién actuó en la liberación? Pues Dios, pero usó a Moisés. Entonces está mostrando que Jesucristo es un éxodo superior a Moisés, que superó todo eso. Hay unos teólogos que dicen, no, este concepto no es verdadero, porque Jesucristo no vino a poner una segunda ley. La segunda ley, ¿a qué se refiere? Que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, les dieron la ley, la que tenían que cumplir para agradar a Dios. Y se las dieron, ¿y saben qué pasó? Inmediatamente pecaron. Inmediatamente fallaron con el becerro. Entonces aquí Mateo en realidad les está mostrando a todos los israelitas y a nosotros también que el ser humano es incapaz. ¿Incapaz de qué? De agradar a Dios. El único que puede agradar a Dios es Jesucristo. El único que puede cumplir toda la ley es Jesucristo. El único que puede obedecer es Jesucristo. Conclusión, necesitamos a Jesucristo. Y aquí hay una comparación muy interesante. Porque dice la Biblia que llevó Dios al pueblo de Israel para ser probado. Y pasó por todos los desiertos. ¿Y quién me dice qué pasó? Nadie, pero yo sé que lo saben. Fallaron. En todos los desiertos se quejaron por agua, se quejaron por comida, se llegaron a la idolatría. Entonces es interesante hacer este paralelo entre Jesucristo y el pueblo de Israel. Eso es lo que está mostrando básicamente con esto Mateo. Les está diciendo a los fariseos que era un pueblo soberbio, que era un pueblo que sentía que no necesitaba arrepentimiento, que era un pueblo que sentía que iba a heredar la salvación por ser hijo de Dios o por ser hijo de Abraham. Y le está diciendo Mateo, arrepiéntase. El arrepentimiento es, cambiemos de dirección, miremos hacia Dios. Pero ellos sentían que no tenían que arrepentirse, que el reino de los cielos le pertenecía, y Mateo les dice, pues es Jesucristo, el hijo de David. Pueden leer Mateo, que así empieza, el hijo de David, el hijo de Abraham. Él comienza a contar la genealogía de Jesús, o sea, de dónde viene. Es el que va a cumplir va a ser el verdadero Mesías, va a ser el verdadero Salvador. Esto es muy complejo,
pero es bonito. Es entender cómo Dios nos muestra la necesidad de la dependencia del ser humano de Cristo. Y les voy a decir algo. Usted y yo dependemos de Cristo cuando entendemos la dimensión de nuestro pecado. Entonces vamos a una iglesia y nos dicen, de hecho yo les cuento una cosa, cuando hacía esta prédica me acordaba que a mí me molestaba y le decía a mi mamá, para mi papá todo es pecado, yo hablo con él y todo es pecado. Y yo nunca pensé que Dios me pusiera a estudiar tanto del pecado, porque yo estudio sobre esa doctrina que se llama armateología, y si le cambié el nombre me perdona. La cosa es que esta doctrina lo que nos enseña es la hermosura de Dios. La feura, el desastre del pecado exalta la misericordia de Dios. O sea que en una iglesia cristiana que no se hable de pecado, pues nos está mostrando de qué nos ha rescatado Dios, de qué nos salvó. ¿Listo? Entonces hay varias posturas del pecado y en la iglesia cristiana la vamos a encontrar, o en la vida en general, la que el pecado es nada. Entonces simplemente Dios no existe o yo hago lo que quiera porque el pecado es nada. Está la postura que es en contra, ¿cómo la voy a llamar? Porque se me olvida el nombre. Antinomianismo, bien complicada, pero esa postura es antiley, solo gracia. Eso es una falsa doctrina. Nosotros somos salvos por gracia y es verdad, pero la Biblia habla claramente del nuevo nacimiento, de la transformación, de que usted y yo mostramos frutos dignos de arrepentimiento, de que usted y yo mostramos que somos hijos de Dios con las acciones. No ganamos la salvación por nuestras acciones, pero son producto de ella. En usted tienen que ver una transformación. Usted no puede seguir siendo igual después de haberse encontrado con Cristo. Pero esta doctrina dice la salvación es suficiente. La ley no importa, la gracia, es suficiente. Yo vivo la vida como quiera también, porque la gracia es suficiente. Puedo pecar porque la gracia es suficiente. La respuesta a esta doctrina es el legalismo. Y el legalismo es poner leyes y leyes y leyes por encima de la ley. Eso hacían los fariseos. Había una ley, pero le ponían un poquito más, y nadie podía cumplirla. Exactamente era lo que estaba mostrando eso. El legalismo también se encuentra en la iglesia, y el legalismo tiene la tendencia a maximizar ¿qué? Las cualidades propias, a sentirse mejor que los demás y a maximizar el pecado de los demás. Yo tengo virtudes, pero tu pecado es horrible. ¿Listo? O a minimizar los defectos de sí mismo. O sea, tengo más virtudes que defectos. Y esto no es bíblico, porque todas las posturas que les he mostrado no muestran dependencia de Cristo, no muestran la incapacidad humana para necesitar a Cristo. ¿Se están durmiendo? Ay, amén. Porque es que no se duerman con esto tan importante. Nos está mostrando a qué se refiere Dios con la salvación, qué es lo que está haciendo en nuestra vida. Y está la postura cristiana. La postura cristiana y bíblica es: el pecado es lo peor, porque es una ofensa para un Dios de poder. Y entonces hay un error, porque creemos que lo peor, o sea, que nos enfocamos a la magnitud del pecado, ¿cierto? Entonces, pero ¿por qué fue tan grave si Eva solo se comió un fruto? Y no es la magnitud del pecado. Y por eso a veces podemos justificar el pecado de los niños, el pecado, o sea, todos pecamos. Es fuerte, verdades incómodas. Lo que les quiero decir que para Dios no es la magnitud del pecado, sino ir en contra de su voluntad. Entonces cuando usted y yo vamos en contra de su voluntad, pecamos. Pero fue una pequeña mentirita, pecamos. Y esa pequeña mentirita es contra un Dios poderoso. Incapacidad humana. No podemos llenar los requisitos de Dios, solamente Cristo. Ay, qué linda, muchas gracias. Entonces así vamos a mirar, ya entendimos el contexto, creo que sí, ¿cierto? Ya entendimos lo que Mateo hablaba, ya entendimos por qué es tan importante entender el pecado. Entonces vamos a ver por qué decía que Satanás es humanista, sensacionalista y todo lo que usted le quiera poner. Resulta que Satanás usted lo ve en la tentación atacando el llamado de Cristo. Ustedes saben bíblicamente que Cristo vino a morir por nosotros, a ser el Mesías y también Rey.
Pero resulta que él vino a ser un siervo sufriente. ¿Y qué le estaba diciendo Satanás? Uy, ¿tiene hambre? Haga el primer milagro, pero no lo haga en función de la humanidad, hágalo para usted, porque es que lleva 40 días sin comer, pobrecito, coma, pero coma ya. Satanás es de ese tipo, es el que nos lleva simplemente a olvidar que en la vida también hay sufrimiento. Y no es que la Biblia nos dice, ay, tenemos que sufrir para alcanzar la pureza, o tenemos que sufrir para alcanzar la salvación. La Biblia nos dice que vamos a sufrir en la vida cristiana, que no lo vamos a evitar, que es parte del proceso. Pero Satanás quiere a toda costa que lo evitemos. Satanás quiere a toda costa que lo ignoremos. Y con Jesucristo le estaba diciendo eso. Simplemente, imagínense, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el siervo sufriente, haciendo el primer milagro para saciar su hambre. Totalmente en contra del plan y propósito que tenía Jesucristo para la humanidad. Y la pregunta aquí es, cuando ustedes leen esto, ¿en qué piensan en la tentación de Satanás? Porque siempre hemos escuchado, Satanás, Jesucristo, si eres hijo de Dios, ¿cierto? Satanás dice eso. Entonces he escuchado y yo lo he pensado, que Satanás está atacando ¿qué? El diseño, ¿cierto? Está atacando la autoestima. Pero yo me quedé pensando en esto. Y la Biblia dice que la serpiente es astuta, que era la más astuta de la creación. O sea, Dios la creó y ella era la más astuta y utilizó la astucia de manera incorrecta. Y yo me preguntaba, ¿será que Satanás, siendo tan astuto, no tenía claro que Dios, ay perdón si los confundo ahí, no quiero, pero que Jesucristo tenía claro su diseño? Que Jesucristo tenía claro que era el Hijo de Dios. Satanás lo sabía. Así que Satanás no iba por la autoestima de Jesucristo. No era, ay, si eres hijo de Dios, pruébalo. De pronto lo pongo a dudar si es hijo de Dios. Él iba era por la paternidad. Él iba para poner en el mismo nivel a Jesucristo de Dios, siendo el mismo nivel, porque acordémonos que la Trinidad, Jesucristo tenía el mismo nivel. Pero para hacer el papel redentor, dice la Biblia que se humilló hasta lo sumo y tomó forma de hombre para salvarnos a nosotros. Tremendo. Satanás lo que quería era generar rivalidad entre el Padre y el Hijo. Quería enfrentarse a la posición de hijo obediente. Eres hijo de Dios, no tienes que ser hijo, puedes ser igual que Él. Puede ser Dios, hace el milagro. Y es interesante porque yo me ponía a reflexionar en esto. Satanás tenía que conocer el propósito de Jesucristo, lo tenía que tener claro. Porque un enemigo tan astuto no estaría pendiente del que lo iba a derrocar. Desde Génesis tenía la amenaza. Desde Génesis sabían, en Génesis 3:15 lo llaman el protoevangelio, el primer evangelio. Y dice que el hijo de la mujer se parará en tu cabeza. Satanás sabía que iba a venir el Mesías y lo iba a destruir. Así que yo veo a un Satanás que sabe la Biblia, porque le hablaba de Biblia. Y veo a un Satanás no interesado en agradar a Dios, sino de conocer acerca del Mesías. A ver, ¿qué dice del Mesías? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Dónde va a aparecer? Él conocía el plan de Dios, pero para tratar de atacarlo, no para agradar a Dios. Eso es tremendo. Conocía los pasos de Jesucristo. ¿Ustedes creen que no se dio cuenta cuando comenzó la predicación de Juan el Bautista? Yo me imagino a Satanás en primera línea escuchando: arrepiéntanse, cambien. ¿O no escuchó cuando estaba en el bautismo que el Padre hablaba y decía: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia? Este es mi Hijo en el que tengo complacencia. Fue la peor palabra que pudo haber escuchado Satanás, porque no sabía ni de ser hijo ni de complacer al Padre. Y es lo que él quiere atacar hasta el día de hoy. Y fue un ataque directo contra la paternidad, fue un ataque directo contra Dios. ¿Te complaces en Él? Pues todos a ti te fallan y Él también te va a fallar. No va a ser el hijo en el que te complaces, porque yo lo voy a tentar. Así que Satanás está aquí apelando al orgullo, no a la autoestima. La autoestima se daña con el tiempo.
pues no de Jesucristo, en nosotros, se daña con la tentación. Pero Él apela de la misma manera con nosotros al orgullo. Y me llamaba la atención porque cuando leía la parte inicial de Mateo, en 3:9, Mateo 3:9 decía Juan a los fariseos, Dios puede hacer hijos de estas piedras. Y ahorita estaba Satanás diciendo, haz de estas piedras pan. Haz lo mismo que tu padre. O sea, tu padre hace hijos y tú no puedes hacer pan. Estaba tentando a llegar al mismo nivel de Dios y no sujetarse a Él. Y eso hubiese dañado el plan de salvación, porque Él venía como hijo a ser el primogénito, a vivir por nosotros lo que nosotros como humanidad no habíamos cumplido. Y la pregunta es, ¿por qué es tan interesado Satanás en dañar nuestra obediencia? Porque un hijo que complace a Dios es poderoso. Porque la obediencia, siempre lo decimos, tiene bendición, pero la obediencia trae muchas bendiciones y Jesucristo nos está mostrando y nos va a mostrar adelante todo lo que pasó con Él. Entonces recordemos, la voz de Dios no es sensacionalista. No te dice, ay, si no haces eso te vas a morir. 40 días sin comer, come ya. No importa las consecuencias. La voz de Dios no es antropocéntrica. Es que importas tú y tú. La Biblia, verdades incómodas. La Biblia es teocéntrica. La Biblia, el centro es Dios. Esa es la Biblia. Y la relación con el ser humano porque quiere una familia. Nos ama tanto y quiere una familia. Pero el centro es Cristo, el centro es Dios. Resulta que Satanás usa tus carencias y mis carencias para tentarnos. ¿Quieres pan? No tienes pan. Estás solito. Estás triste. Y lo maximiza para que no suframos. Yo veía que Satanás es un dios narcótico. Ay, ¿te está doliendo? Yo te doy la cura. Vamos para la fiestica, vamos a tomarnos esto, vamos a probar esto. Porque quiero calmar tu sufrimiento. Un falso Dios un verdadero, pero no el verdadero. Es digámosle mejor lo que se llama el diablo narcótico. Eso es lo que él quiere. Y Satanás además le gusta la inmediatez. ¿Quieres pan? Ya. Que se transforme las piedras en pan. No vivas procesos. No busques a Dios, no sufras, Y quiero decirles que Dios suple nuestras carencias, que no necesitamos que Satanás nos tiente con ellas, que si tuvimos vacíos desde infancia, vacíos económicos, aún físicos, enfermedades, Dios puede suplir todas esas necesidades que tenemos y es ir a Él para que nos pueda restaurar. Y no quiere decir cuando dije enfermedades, aún si no nos sanara, porque Él no está obligado a hacerlo. Pero aún en la enfermedad Él se glorifica, aún en la enfermedad nos está enseñando. Y la pregunta es, o lo inquietante es, Satanás desvirtúa la imagen de Dios en nosotros, los atributos de Dios. Así que ya no es el Dios al que le servimos, lo convierte en el Dios que nos tiene que servir. Respóndenos ya. Lo lindo que aquí también nos enseña a escuchar la voz de Jesucristo, la voz que tenemos que oír. Primero, Jesús exaltó la palabra escrita. Si Jesucristo usó la palabra escrita para atacar a Satanás, usted y yo, ¿qué vamos a usar? ¿Cómo nos vamos a defender de la tentación? Y por eso es que hay cristianos muriendo de inanición. Hay cristianos muriendo desnutridos porque no leen la palabra. Y yo le decía una vez a alguien, y es fuerte, verdad incómoda. No es justo y no es correcto y no es congruente que un líder de lo que sea, no, es que yo trabajo en el baño, yo lo que hago es limpiar los baños. Liderazgo que esté sirviéndole a un Dios vivo, a un Dios de poder, tiene que conocer la palabra, porque ¿a quién le está sirviendo si no lo conoce? Verdades incómodas.
El cristiano que se respete y que ame debe conocer la palabra de principio a fin, porque ya vimos que a Satanás le gusta utilizarla en contra nuestra. También vemos la humanidad de Jesucristo. Vemos que estuvo en un desierto, expuesto a soledad, expuesto a fieras. Pero ¿sabe qué hizo Jesucristo? Primero conoció la voz de Dios. Ni usted ni yo, si no conocemos primero la voz de Dios, si no estamos metidos en intimidad como Él estuvo en un desierto, metidos en su presencia, no vamos a diferenciar la voz de Satanás porque es atractiva. Ay, ¿tienes hambre? Come. Ah, bueno, yo como eso. Bendición del cielo. Hay que tener intimidad con Dios para discernir su voz y para saberla separar. Y algo maravilloso, si usted hasta acá está pensando que la compañía es de Dios, de Jesucristo, fue Satanás en el desierto, pues se le olvidó la primera parte. La compañía de Jesucristo en el desierto fue el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo que está ahora disponible para nosotros para acompañarnos en toda tentación, en toda prueba. Cuando Jesucristo se levantó de este desierto, predicó, sanó. Dice la Biblia que lo seguían. Tenía seguidores, el primer youtuber. Lo seguían realmente porque sabían quién era. Lo siguieron porque él aprendió a vivir en el secreto. Y queremos los jóvenes, ¿cierto? Pero los adultos también. Ministerios florecientes, ministerios de multitudes, ministerios aclamados. Pero no los vamos a tener si primero no nos metemos en el desierto, si primero no nos arrodillamos a hablar con Dios. 2, entonces, primero discernamos la voz humanista de Satanás, no es la de Dios. 2, la voz de Dios no conducirá al egocentrismo ni a la victimización. Satanás en la segunda tentación fue manipulador. Le dijo, tírate del pináculo, que tu Dios te va a mandar, te va a proteger. Eso suena muy lindo. Uy, Dios me protege, yo me tiro acá y Él me sana. Eso suena confianza total. Pero en realidad lo que le estaba diciendo es, tu vida es más valiosa que la que cualquiera. Prueba a Dios, pruébalo. Lo llevó al templo, al lugar más ostentoso, al lugar que tenía la gloria para los judíos, y le dijo, mira el templo tan lindo. Pues no lo dijo, eso no lo dice la Biblia, yo acá estoy especulando. Pero una especulación que tiene sentido, porque es que está en el templo y le está diciendo, tírate. O sea, tú vales más que cualquier cosa. Mandará sus ángeles, con sus brazos te sostendrá y tu pie no tropezará sobre piedra alguna. Oh, eso suena muy lindo. La cosa es que Satanás aquí estaba sacando del contexto al Salmo 91, porque a Satanás le gusta distorsionar la palabra. Por eso es tan importante que usted la lea, porque Satanás se la conoce. ¿Saben que cuando venía por acá me encontré una niña, habitante de calle, y me comenzó a hablar de la palabra? Totalmente invadida por la droga y me hablaba de la palabra, y yo le contesté, Dios es real, lo que estás diciendo, Dios es real. Y me dijo, claro, yo lo sé, si somos creados a imagen y semejanza. Satanás sabe la palabra, pero ella no estaba libre, ella estaba presa por Satanás, él la conoce. Y la cosa es que aquí nos está mostrando cómo Satanás quería que Jesucristo, que venía a dar la vida por nosotros, la diera para buscar reconocimiento. Ay, tu vida es muy valiosa. Si te tiras de acá vas a ser el Mesías más famoso. Todos te van a conocer, todos te van a aclamar. Cuando Jesucristo vino a dar la vida de manera abnegada. Y así es Satanás con nosotros. Lánzate, tírate, haz lo que tengas que hacer. No seas prudente. No hagas la voluntad de Dios, porque finalmente Él te va a salvar. Hablar de Satanás es tan desagradable, pero la verdad es que yo no estoy hablando de Satanás. Yo estoy hablando de Cristo, el que nos mostró cómo vencemos la tentación, el que nos mostró qué fue lo que hizo en la cruz, el que nos mostró que de verdad no nos quiere ni egocéntricos ni víctimas, que nos quiere libres. No nos quiere manipulando a Dios. ¡Ay, Señor, me estoy cayendo! Que una cosa es la dependencia. ¡Ay, Señor, de verdad me estoy cayendo!
Ay, Señor, de verdad estoy en un pozo. Eso se llama dependencia. Pero otra cosa es manipulación. Otra cosa es poner a los demás en manipulación. Yo puse acá como el síndrome de damisela. Oh Dios, haz algo, porque si no me muero. Eso no es confianza, eso se llama manipulación. Y lo lindo de esta tentación es que Cristo nos enseña contundencia. Cuando la tentación venga, Cristo nos enseña y Él dijo, escrito está. Usted ve a Cristo hablando con Satanás y explicándole, ay no, Satanás, mira, lo que pasa es que si yo me tiro del pináculo, de pronto pues es que daño mi propósito, porque es que yo vengo acá a salvar a la humanidad, no, tú sabes. Escrito está, contundente. Usted y yo somos de los que damos explicaciones cuando nos invitan a pecar. No, a la amiga, no, pues ¿cómo le digo? Es que soy cristiano. Y comenzamos en ese diálogo hasta que nos lanzan. Tampoco Jesucristo se excusó, como lo hizo Eva. Es que la serpiente me tentó. Imagínense que el pináculo era la parte más alta del templo. Estaba a 180 metros. Y yo me imaginaba, no los voy a poner a ustedes, yo me imaginaba estando en esa altura y Satanás ahí. Yo digo, no, pues me tiro, porque aquí ¿quién me baja? Sí, los ángeles, va a mandar Dios a sus ángeles. No, Satanás no logró esa tentación en Jesucristo. Jesucristo sabía que esta era una tentación y no cayó en ella, no se excusó, no se lanzó. También nos enseña que la vida le pertenece a Dios. Usted y yo no disponemos de ella. Y si es de Dios, es para su servicio. Amén. Pero algo muy lindo que nos enseña. Usted y yo a veces tomamos decisiones equivocadas, decisiones influenciadas. Venimos a la iglesia, leemos la Biblia, pero viene cualquier persona con un pensamiento y nos pone a dudar de Dios. Ay, ¿será? No, pero es que Dios no existe. Ay, ¿será? No, pero es que Dios es tal y tal cosa. Ay, ¿será? Jesucristo fue tan prudente con lo que escuchó. No tomó decisiones con base en lo que escuchaba, porque Él tenía una relación con Dios. Y también nos muestra Jesucristo que la Biblia no se manipula a nuestro favor. Lánzate que voy a mandar ángeles, eso es una manipulación. Si hay una parte de la Biblia que a usted no le gusta, verdades incómodas, es porque Dios quiere cambiar algo en usted. No, esta parte, la Biblia es tan linda, pero que le quiten este versículo, eso es diabólico. La Biblia no se manipula. Y tampoco o algo que nos enseña Jesucristo, a Dios no se prueba, en Dios se confía y a Dios se obedece. Amén. Y vamos para la última voz que tenemos que discernir. La voz de Dios. Entonces ya vimos que la voz de Dios no es, se me olvidó la primera, alguien que lo escribió. Bueno, la segunda no es materialista y la tercera, la voz de Dios no es materialista, la voz de Dios no es sensacionalista, ya me acordé, no es sensacionalista, la voz de Dios tampoco es materialista, la voz de Dios no es cortoplacista, ni hedonista, que es al placer. Entonces, vemos todos los escenarios de transición. Jesucristo estaba, ¿dónde? En el desierto, viniendo del bautizo, lleno del Espíritu Santo. Y después, ¿a dónde pasa? Pasa al pináculo y después pasa a la montaña más alta. Y yo lo veo como la vida cristiana. Usted y yo nos enamoramos de Cristo, nos llena el Espíritu Santo, lo buscamos, pero llega la tentación. Nos congregamos, venimos a la iglesia, pero llega la tentación. Nos muestran los placeres del mundo y el problema es que muchos que ya no están acá, en alguna de esas etapas han caído. No quiere decir que nosotros seamos exceptos de eso. También podríamos caer. Por eso la necesidad de buscar a Dios. Y la cosa es que Satanás quería, ¿ustedes se acuerdan de Esaú en el Antiguo Testamento? Los que se acuerdan, y si no les voy a recordar, Esaú era el primogénito. Y resulta que quiso vender su primogenitura por un plato de lentejas, ¿cierto? Y ahí estaba ¿quién? Jacob. Yo se la compro. Lo que muestra eso es que a Saúl no le importaba lo eterno, porque la primogenitura tenía un simbolismo eterno, era algo muy importante y a él no le importó lo momentáneo. Satanás fue exactamente igual con Jesucristo. Tú eres el Hijo de Dios, el primogénito.
ya te doy toda la gloria de este mundo. Mírala, mira, lo llevó a la montaña. Mira todo lo que tienen estos reinos. ¿Y se acuerda que la Biblia dice que fue tentado Jesucristo en todo? Usted y yo nunca hemos experimentado una tentación como la de Jesús. Porque esta tentación fue extremadamente diabólica. ¿Ustedes se imaginan él con ese deseo, Satanás, de vencer a Jesucristo? ¿Ustedes se imaginan toda la opresión que hubo en ese momento? Jesucristo, ¿qué quieres? ¿Poder? ¿Mujeres? ¿Fama? ¿Qué quieres? Lo que quieras ya te lo doy. Cortoplacista. Ya lo tengo, ya lo quieres, ya te lo doy. Y la cosa es que le ofreció todas estas cosas a cambio de ¿qué? De la adoración. Iglesia, toda la pelea de Satanás ha sido buscando adoradores. Ha sido buscando quién se rinde a él. Ha sido buscando quién le da el primer lugar. La cosa es que todo lo que le ofreció a Jesucristo, Dios se lo dio, pero de manera correcta. Le dijo, ángeles me mandarán. Y cuando Jesucristo estaba en el desierto, lo pueden leer en Mateo, dice, y vinieron ángeles. Y yo no sé por qué cuando yo leía esto me imagino ángeles dándole comida, ¿cierto? Ángeles porque dice, vinieron a ministrarle. Me imagino ángeles cuidando, ángeles protegiéndolo, ángeles de todo lo que le ofreció. Pero también después dice que él era famoso, que la gente le seguía, pero por la razón correcta, porque tenía a Dios en su corazón, no la gloria de este mundo, porque la gloria de este mundo solo se obtiene sirviéndole a Satanás, rindiéndose a Satanás. No hay otra manera, no se engañe, la Biblia no es mentirosa, lo que dice la Biblia es verdad. Amén. La cosa es que Satanás nunca va a tener adoradores. Satanás va a tener esclavos, va a tener atormentados, pero no siervos reales, porque los siervos reales son para Dios, los que le adoramos en espíritu y en verdad, los verdaderos adoradores que Dios está buscando. Yo también tuve una experiencia como la pastora y le oré mucho a Dios por compartirla, porque no sabía si hacerlo o no. Y pasó algo y se las quiero compartir, tratando de cerrar mi prédica con ella. Y fue un sueño del cual no quiero hacer doctrina, porque yo nunca comparto sueños, porque sé que Dios me habla a través de ellos, pero me da mucho miedo que alguien lo tome como doctrina. Sin embargo, este sueño lo siento como advertencia. Y lo que entendí del sueño es que hay una iglesia que no quiere ser adoradora. Hay una iglesia que quiere ser adúltera. Y mi sueño empieza con una mujer adúltera, una mujer casada, que está tratando de conquistar a otro hombre que le parece atractivo y trata de ocultar a su esposo, trata de que no sea evidente. En el sueño esa mujer soy yo. Y entendí en el sueño que Dios me mostraba que yo representaba a la iglesia de Cristo. Así que entendí que este sueño era para la iglesia de Cristo, que no quiere entender lo que Dios hizo en la cruz, la iglesia adúltera. Resulta que lo que me sueño después de esta escena del adulterio es que estoy en un lugar, como en un colegio, y hay una profesora que está diciendo, necesito un profesor, pero que sea cristiano, porque es el único que puede entender las líneas. Yo le digo a Dios, yo le oro mucho por este sueño, fue algo que me generó mucha angustia cuando entendí. Y lo primero que estoy entendiendo con el sueño, y les quiero decir, es que Dios está buscando personas sensibles a su voz, personas que entiendan su palabra para que se las haga saber a la humanidad de lo que está ocurriendo en estos tiempos, personas entendidas en los tiempos. Y resulta que después de la profesora que buscaba un entendido en los tiempos, porque así lo interpreté, yo me acerco y le digo, yo quiero. Ella no me presta atención hasta que le digo, soy cristiana. Y ella me viste con un traje de época, me pone un cinturón muy grande romano y me dice, yo soy
lo ruama y vengo por Ezequiel. Yo le contaba a alguien y nos reíamos mucho porque yo le decía, yo no vivo pensando en los ruama, ni sabía bien quién eran los ruama a pesar de que leo la Biblia, pero entonces cuando me voy a investigar, los ruama es una hija de Oseas y significa no compadecida y significa la ira de Dios. Cuando leo esto ya me comienzo a asustar y digo, Dios me habla de un sueño de advertencia. Cuando me voy a buscar Oseas, que es el primer profeta que entiendo que Dios me está llevando a estudiar, era un profeta que hablaba del adulterio. Y quiero que entendamos el adulterio, como en el sueño de la primera cena. El adulterio es cuando usted quiere el favor de Dios, pero hay hipocresía en su corazón, porque en realidad hay idolatría. Usted tiene otros dioses, usted busca otras cosas que no son Dios y los pone de primero. Y usted viene por el favor de Dios, para que lo bendiga, para que le hable, pero en el silencio y en la oscuridad, usted tiene otros dioses. Ese es el adulterio y ese es el adulterio que condenaba a Oseas. La iglesia que debía servir a Dios tenía dioses porque había hecho pacto con otras naciones poderosas y en el secreto se encontraba con esas naciones. Ezequiel habla exactamente de lo mismo. Cuando me fui a leer Ezequiel, porque ella me decía, soy lo ruama y vengo por Ezequiel. Ezequiel también hablaba de adulterio. Quedé convencida que esta visión era para la iglesia que era adúltera, la iglesia que no entendía que Dios merece el primer lugar. Y resulta que el sueño continúa con una escena de cautiverio. Y es un pueblo muy largo. Yo les puedo decir que es verdad que mi sueño había multitudes de personas andando en esclavitud. Yo nunca entendí si iban o venían para Egipto. La cosa es que ellas venían por un camino muy ancho y pedregoso, pero andaban así estrechas. Y yo orándole mucho entendí mi corazón. Hay una iglesia que cree que está andando por el camino estrecho, pero su camino es camino de perdición. Es su camino ancho que nos lleva a la salvación. Y asimismo, Oseas y Ezequiel terminan en cautiverio, lo que nos muestra que si la iglesia no cumple su labor, como ser esa sal que preserva, como ser esa luz, no solamente podemos estar esperando un cautiverio para la iglesia, sino que el mundo entero está en cautiverio. Y la cosa es que en esta multitud que yo veía, yo pasaba diciendo, yo soy lo ruama y vengo por Ezequiel. Y yo tumbaba la multitud. Y lo que entiendo es que esta ira de Dios, que a veces es una verdad incómoda, que a veces no entendemos, puede mover a las personas. Entendía que puede venir juicio, o viene juicio porque bíblicamente lo dice, sino que soy prudente en mis palabras. Yo no les voy a decir sensacionalistamente, mañana hay juicio, no salga a su casa que viene pronto. No, yo no sé cuándo es el juicio. Yo sé que Dios nos está dando tiempo para arrepentirnos de nuestra idolatría, que Dios nos está dando tiempo para volver a Él. Y es una verdad incómoda, pero es una verdad que transforma. Y la cosa es que me pasaba mucho, me llamaba mucho la atención el cinturón romano, que era pesado y sobre mi hombro. Y estuve investigando y el hombro cuando se ponían cargas era opresión. Y me llamaba la atención porque era un cinturón romano. Y yo entendí con esto que son las personas que no quieren aceptar el sacrificio de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz. Los que no quieren aceptar que la ira de Dios, aunque verdad incómoda, es real. Y la cosa es que la ira de Dios, cuando usted la lee, yo tenía un tío que me decía que no le hablara de eso. Yo le predicaba y él era agnóstico y yo le hablaba del pecado y se me enojaba porque ellos no creían en eso. Él ya se murió, pero le alcancé a compartir. Yo digo que ojalá Dios haya hecho algo en él. La cosa es que la ira de Dios es una de las perfecciones de Dios. ¿Perfecciones? Sí, porque es la respuesta que Él tiene a la maldad. Un Dios santo, un Dios justo, tiene que responder de alguna manera a la maldad. Así que la ira de Dios no es arbitraria, no es injusta. La ira de Dios habla del propio carácter de Dios.
un carácter de santidad. Y la cosa es que en la cruz Dios quiso resolver el problema del pecado, pero tenía que resolver el problema de la justicia, el problema de la ira y el problema del amor. O sea, ¿cómo amo a todos? ¿Cómo los perdono? Pero es que me han ofendido con el pecado. Pero es que hay un juicio por el pecado. Y ahí es cuando viene Cristo. Y Cristo paga el precio en la cruz por nosotros. Y dice la Biblia que tomó la copa. ¿Se acuerda cuando está en el Getsemaní? Si quieres, pasa de mí esta copa. La copa en la Biblia habla de la ira de Dios. Jesucristo tomó esa copa por usted y por mí. Verdades incómodas. La cosa es que, por eso es que siempre dicen, ay, es que ustedes simplemente dicen que es a través de Jesucristo y que no hay otro camino. Sí, no hay otro camino, porque Él fue el que nos dio la capacidad de volvernos a acercar a un Dios santo. Él fue el que pagó el precio por nosotros en la cruz. Y Él fue la propiciación, el que calmó la ira de Dios. Verdades incómodas que no todos quieren aceptar. Verdades incómodas que me puedo reír de ellas. Verdades incómodas que puedo subestimar, pero al fin verdades. Usted se puede ignorar, usted puede decir esto no es verdad, la Biblia lo dice, pero usted y yo algún día vamos a estar frente de Dios. Y la única diferencia siempre va a ser Jesucristo. Porque Él es el que pagó ese precio, el que recibió toda la justicia, toda la ira. Y el que no quiera aceptar eso es el que va a recibir, no va a tener ese sustituto. Entonces va a tener que enfrentarse a Dios. Verdades incómodas, sí. Por eso es que evangelizamos, por eso es que vamos a las naciones. Porque queremos que las personas sepan esto y se arrepientan. La cosa es que este sueño termina de una manera muy linda. Porque yo en el camino olvido el nombre del profeta. Y yo le digo a la señora que me había llamado, bueno, la que yo busqué, ¿qué es lo que tengo que decir? Y ella me dijo, yo soy Lo Ruama y vengo por Eliseo. Ya no venía por Ezequiel, ya no venía por juicio, venía por Eliseo. Y Eliseo es un profeta tan bello porque tiene una característica. Él buscaba la doble unción de Dios. Él buscaba la presencia de Dios. Dios quiere que la iglesia se levante con Eliseos. Padre, ¿saben por qué pedimos que los hijos estuvieran acá? Porque es que nosotros hacemos un trabajo en equipo. Porque es que ustedes tienen que pastorearlos a ellos. Porque con dolor digo, nuestros jóvenes llegan a la adolescencia y se nos van. Y es un problema, yo digo que de parte y parte fallamos. Porque ustedes tienen que pastorearlos, porque ustedes tienen que mirar cuando ellos lleguen a casa que aprendieron del colegio, que están pensando de Dios, qué doctrina falsa tienen, y usted tiene el deber de corregirlos, porque de ellos se levantarán también Eliseos, se levantarán personas que atraigan al pueblo que está cautivo a la presencia de Dios. Dios está buscando Eliseos, Dios está buscando personas que se levanten a buscar su presencia. Yo quiero terminar con esto. Dale, por favor. Todo lo horrendo del pecado, todo lo feo que de esas verdades se derriban con la hermosura de la santidad de Cristo. Esa hermosura que ahorita vive en el que cree en Él. Esa hermosura que es capaz de transformar el interior más fuerte. Y la cosa es que ya vieron que la cruz no es tan simple como parece. En la cruz pasaron cosas muy, muy fuertes que a veces no dimensionamos. Cosas que tenemos que estudiar y más que estudiar, pedirle a Dios que nos la revele. Dale a la siguiente, por favor. Jesús y Adán. Por si todavía ustedes hay algo en el corazoncito que no entendemos de todo lo que hizo Jesucristo, aprobando, o sea, haciendo ese hijo aprobado. La tentación que tienen en común. Ambos estaban en la presencia de Dios. Tanto Adán y Eva como Jesús. Jesús en un desierto buscando la presencia de Dios en ayuno, y Adán y Eva en el paraíso. Ambos, Eva fue tentada en la soledad. Jesucristo también fue tentada en la soledad. Ambos tenían leyes que cumplir. Dale, espera, me falta un video. Tenían leyes que cumplir. Dale a la siguiente. Ambos no tenían naturaleza pecaminosa como usted y yo, que sí la heredamos después de la caída.
Dios creó a Adán y Eva semejante a Él, sin naturaleza pecaminosa. Y Jesucristo nació de manera virginal, por eso se explica que nació de manera virginal, porque no heredó la naturaleza pecaminosa. Es interesante, ambos tenían la misma capacidad de no pecar. Ambos fueron tentados con la inmediatez, con lo visual. A Eva le dijeron, come de este fruto y tendrás sabiduría. Convierte este pan, esta piedra en pan. Y ambos fueron tentados en lo que agradaba a Dios. Eva fue tentada siendo la ayuda idónea. Se volvió la enemiga de Adán, lo tentó. Dios la creó para su gloria, para su honra, para ser esa ayuda idónea, para acompañarlo, para ayudarle, y terminó siendo la que lo tentó. Jesucristo fue tentado en lo que agradaba a Dios, en el hecho de ser hijo, en el que tenía complacencia, obediencia. Dale, por favor. Y aquí vemos la diferencia. Cristo cumplió toda justicia. Adán y Eva le faltaron al único mandamiento: no comerás, y fallaron, mientras que Cristo cumplió con toda, que la ley era dura. Tentado en el desierto con hambre, Adán y Eva. Tentado en el paraíso con comida deliciosa, Jesús. Fue contundente con la palabra, escrito está. Eva solo escuchó a Satanás, vio y probó y olvidó. ¿Cómo es que tiene relación con Dios? ¿Cómo es que tiene un paraíso? ¿Cómo es que ve la belleza y Satanás le habla? Y a Dios todo. La obediencia de Jesús trajo de nuevo el reino de Dios a los hombres, Emmanuel. Jesús trajo luz, salvación, perdón, reconciliación y vida eterna. Eva trajo desobediencia, Adán y Eva trajo desobediencia, pecado, muerte física, espiritual, separación de Dios, condenación y juicio. Si usted lee Génesis, usted se va a dar cuenta que los planes de Dios desde el principio fue la vida eterna, porque puso tanto el árbol del bien y del mal y de la vida en el mismo lugar, y la provisión solamente fue: no coman el árbol del bien y el mal. Pueden comer el árbol de la vida eterna, porque Dios siempre quiso tener hijos obedientes con la vida eterna. Pero ¿qué hizo Adán y Eva? Prefirieron ser como Dios. No comieron el árbol de la vida, comieron el árbol de la ciencia del bien y el mal, que supuestamente los hacía igual que Dios. Es la misma naturaleza que usted y yo tenemos, la que nos lleva a querer ser como Dios. ¿Qué es la diferencia? Jesucristo, el Hijo en el que Dios se complace, el Hijo que cumplió toda justicia, el Hijo que fue obediente hasta la muerte. Dale con el video, por favor. La Biblia dice: mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces?
Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey, Él es Jesús. Dios, qué difícil hablar de ti, Señor. De tu perfección, de tu hermosura, Dios. No hay palabras. No hay palabras suficientes, Señor, para poder decir quién eres, Dios. Para poder expresar todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Para expresar tanta gratitud, Dios, no hay palabras. No hay palabras para el sacrificio que hiciste en la cruz, por esa copa derramada, Señor, esa copa que bebiste por amor a nosotros, por la gloria al Padre. No hay palabras, Señor. Padre, ayúdanos a ser esos hijos en los que te complaces. Ayúdanos a buscar tu presencia con hambre y sed de ti. Ayúdanos a volver a ti. Ayúdanos, Dios, a ser verdaderamente adoradores en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Dios, a mostrar tu imagen, Señor, a ser transformados en tu poder, a discernir tu voz, Señor, a poder saber cuando nos hablas, Señor, cuando nos dices algo, Señor, cuando hay una advertencia, cuando, Dios, nos estás cuidando de un camino que no tenemos que recorrer, Señor. Ayúdanos a querer tener siempre tu pan de vida en nuestra vida. Ayúdanos a buscar tu presencia de manera desesperada, Señor. Y perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, porque como iglesia hemos sido adúlteros. Porque como iglesia nos hemos olvidado de ti. Ya no somos esa sal, Señor. Perdónanos, Dios. Porque no hemos entendido la belleza de tu santidad. La belleza, Señor, de tu santidad, de tu justicia, de tu amor. Perdónanos, Dios, porque nos hemos desviado todo el tiempo, Señor. Corazones rebeldes, Dios. Hoy queremos volver a casa, como decía esa canción. Volvemos a casa, a la casa de mi Padre. Señor, qué verdad incómoda hay en mi corazón. Qué verdad incómoda no quiero aceptar de ti.
Yo te ruego por los nuestros, por nuestra familia. Yo te ruego por ellos. Yo te ruego por las naciones, porque abran los corazones a ti. Que tengas misericordia más de la que has tenido, porque eres un Dios de misericordia. Yo te ruego porque te muevas con amor, por favor, Señor. Ten misericordia de tu iglesia, de tu pueblo. Ayúdanos hoy a volvernos a ti. Que cuando escuchemos tu voz nos endurezca nuestro corazón y entremos a tu reposo, Dios. Que hoy podamos, Señor, descansar en ti para que sanen las heridas del pasado, Señor. Que no seamos con excusas para pecar, para tentarnos, Señor, para dejarnos tentar. Ayúdanos, Dios de los cielos, a ser esos hijos que tú quieres. Que los padres, Señor, cumplan, Señor, su rol. Levanta hombres llenos de tu Santo Espíritu, hombres llenos de tu palabra, hombres llenos de ti. Levanta madres llenas de tu presencia, Señor. Hijos enamorados de ti, Señor. Levanta familias restauradas y llenas de tu presencia, papá. Dios, te damos gracias, Padre. Te bendecimos y te alabamos, Dios. Amén. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.